Una pintura que ha sido contemplada por millones de personas durante los últimos 500 años. Los historiadores la han analizado, los científicos la han escaneado. Pasó por un proceso de restauración de 21 años y fue capturada en una impresionante calidad de 16.000 millones de píxeles. Sin embargo, tras todo eso, nadie logró percibir el secreto oculto bajo sus capas de pintura. Ahora, un nuevo protagonista se introduce en la trama: la inteligencia artificial, una máquina que descubrió extrañas marcas en ese mismo lugar, dejando incluso a los investigadores asombrados. Creen que no se trata de simples manchas, sino de un mensaje oculto dejado por el propio Leonardo da Vinci. Y si eso resulta ser cierto, podríamos tener que observar la obra más famosa del mundo desde una perspectiva totalmente diferente. La gran incógnita es: ¿qué mensaje escondía da Vinci al mundo hace 5 siglos? ¿Y por qué, después de tantos siglos, una máquina es finalmente capaz de leerlo? Quédate con nosotros hasta el final del video, porque el mensaje final descubierto por la IA ha dividido al planeta en 2 bandos. Antes de adentrarnos en esta increíble historia, no olvides suscribirte al canal. La cuestión es: si Leonardo da Vinci realmente poseía una idea capaz de cambiar el mundo, ¿por qué no la escribió o habló abiertamente? ¿Por qué sintió la necesidad de ocultar sus propios pensamientos? La verdad es que Leonardo tenía una costumbre muy particular. La mayor parte de sus cuadernos personales no estaban escritos con caligrafía normal, sino al revés. Si intentas leerlos de la forma convencional, casi no tienen sentido. Hay que sostenerlos frente a un espejo para comprenderlos. Hoy en día a esto se le conoce como escritura espejo. Algunas personas piensan que lo hacía porque era zurdo y quería evitar que la tinta se manchara. Pero muchos historiadores sostienen que había algo más que la comodidad. Creen que tras esa forma se escondía un secreto más profundo. Sus cuadernos contienen más que escritura invertida. Están llenos de diminutos símbolos secretos, su propia abreviatura y bocetos geométricos que incluso los investigadores modernos deben esforzarse mucho para descifrar. Da la impresión de que quería encerrar sus ideas a propósito. El mundo que lo rodeaba también era muy distinto. En esa época la Iglesia Católica ejercía una enorme influencia en toda Europa. Si alguien cuestionaba las creencias religiosas o trataba de explicar el mundo de otra manera, podía meterse en serios problemas. Años después, Galileo fue puesto bajo arresto domiciliario por afirmar que la Tierra se mueve, y Giordano Bruno fue quemado vivo por sus ideas. Leonardo comprendía todo eso perfectamente. Puede que se diera cuenta de que ciertas cosas simplemente no eran seguras de decir en voz alta. Por eso, en lugar de plasmar sus pensamientos en libros o discursos, los ocultó dentro de sus obras de arte. Para él, una pintura no era solo una pieza estética, sino un mensaje secreto esperando el momento adecuado para ser descubierto. Tal vez por eso la gente aún dice hoy: Leonardo no podía expresarse libremente, así que escondió sus secretos en sus cuadros. La particular técnica pictórica de la Última Cena. En el año 1495, en una pared del monasterio de Santa María delle Grazie, en Milán, Italia, Leonardo da Vinci comenzó a pintar su obra más célebre, La Última Cena. Pero el método que eligió para esta pieza es ahora considerado por muchos la causa de un gran misterio. En aquel entonces, la mayoría de los artistas utilizaban la técnica tradicional del fresco, que consiste en aplicar la pintura sobre yeso húmedo, permitiendo que los colores se fusionen permanentemente con la pared. Leonardo no siguió esa práctica. En su lugar, ideó una técnica propia
mezclando óleos y témperas y aplicándolos sobre yeso seco. Esto le otorgó la libertad de crear detalles extremadamente finos, pero también generó un grave problema. A los pocos años, la pintura empezó a deteriorarse. Los colores se desprendían en varios lugares, y muchos consideraron que ese había sido el mayor error de Leonardo. Sin embargo, hoy algunos investigadores creen que ese podría haber sido su mayor truco, pues pintar en múltiples capas sobre yeso seco creó diferentes estratos dentro de la propia pared. Si algo se había escrito debajo y luego se cubría con pintura, podría haber permanecido oculto al mundo durante siglos. Lo más sorprendente es que esta obra sobrevivió no solo al paso del tiempo, sino también a la destrucción de la Segunda Guerra Mundial. En 1943, cuando intensos bombardeos devastaron la zona, la Última Cena, de alguna forma se mantuvo intacta. Se dice que un muro protector hecho de sacos de arena la salvó de la aniquilación total. ¿Cómo empezó la ciencia a mirar dentro de las pinturas? La pregunta era, si realmente existía un secreto oculto en esta obra, ¿cómo podría alguien hallarlo? Después de todo, nadie podía romper una pared de 500 años de antigüedad para inspeccionarla. Por eso, los científicos recurrieron a la tecnología. En 1978, se inició un enorme proyecto de restauración de la Última Cena. La responsabilidad quedó en manos de la famosa experta en restauración Penambrambila Bartilón. No fue un proyecto de unos pocos meses. Durante 21 años, su equipo limpió y examinó la pintura con una paciencia extraordinaria. Finalmente, en 1999, el trabajo concluyó. Durante ese proceso, los investigadores emplearon varias tecnologías modernas. Con la reflectografía infrarroja, intentaron observar lo que se hallaba bajo las capas de pintura. El análisis de rayos X les permitió entender dónde Leonardo había realizado cambios mientras creaba la obra. Estas exploraciones revelaron bocetos antiguos, primeras pinceladas y numerosos detalles diminutos que nunca se habían visto a simple vista. La tecnología avanzó cada año. En 2007, la pintura fue escaneada digitalmente de nuevo. Esta vez, la calidad fue tan alta que se capturó en casi 16.000 millones de píxeles, lo que permitió a los científicos hacer zoom en las partes más pequeñas del muro y estudiarlas con un detalle asombroso. Además, se utilizó imágenes hiperespectrales, una técnica que analiza colores y capas superficiales en diferentes longitudes de onda. El proceso generó una enorme cantidad de datos digitales que luego se archivaron de forma segura. Durante años, los investigadores siguieron estudiando esos datos de distintas maneras, intentando descifrar qué podrían estar ocultando. Pero persistía un problema importante. Tenía miles de millones de píxeles, miles de escaneos y una inmensa cantidad de información científica, pero no contaban con una mente capaz de reconocer los diminutos patrones escondidos. Los humanos pueden ver mucho, pero no todo. Y quizás esa era exactamente la pieza que faltaba. El proyecto de IA y los 8 años de arduo trabajo de Rossi. Para entonces, los científicos habían escaneado cada capa de la pintura. Poseían imágenes de 16.000 millones de píxeles, datos hiperespectrales y miles de registros digitales guardados en archivos. Pero una pregunta seguía sin respuesta. Si Leonardo realmente había escondido un mensaje, ¿quién lo leería? Aquí es donde la doctora Rossi y su equipo entran en la historia. Rossi creía que tal vez los ojos humanos nunca podrían reconocerlo, pero una máquina sí. Empezó a construir una red neuronal entrenada específicamente para entender la caligrafía de Leonardo da Vinci.
miles de muestras de su famosa escritura espejo, cuadernos antiguos y manuscritos como el CX Arendelle fueron introducidos en el sistema para que la IA aprendiera su estilo único. No fue una tarea sencilla. Rossi dedicó 8 años completos al proyecto. Mucha gente lo calificó como una pérdida de tiempo y dinero. En 2016, una importante institución rechazó su investigación, argumentando que no había pruebas sólidas. Colgó esa carta de rechazo en la pared de su laboratorio. Algunos lo vieron como símbolo de fracaso, pero para Rossi se convirtió en su mayor impulso. Se cuenta que muchas noches se quedó en el laboratorio en lugar de volver a casa. Su equipo alimentaba una y otra vez los datos de escaneo antiguos a la IA, pero cada vez lo único que encontraban era ruido, grietas en el yeso y patrones creados por la pintura dañada. El primer día pasó, luego el segundo, luego una semana entera, pero nada relevante surgía. 2 semanas transcurrieron y el sistema seguía sin mostrar nada nuevo. Algunos miembros del equipo empezaron a creer que los 8 años de esfuerzo habían sido realmente en vano. Entonces ocurrió algo que cambió toda la historia. Llegó el día 19. Esa mañana, el sistema de IA marcó de repente una zona en rojo. Era una sección de la pared justo detrás de Jesucristo en la pintura, donde se podía observar una mancha de aspecto oscuro. Al principio, todos pensaron que era solo una marca ordinaria, pero cuando el algoritmo terminó su análisis, apareció un número en la pantalla: 67%. Según la IA, no se trataba de una simple mancha o de yeso dañado. Había un 67% de probabilidad de que fuera parte de una escritura humana intencional. Rossi miró la pantalla varios segundos. Durante semanas había sentido que había algo inusual en ese punto, pero no tenía pruebas. Ahora, por primera vez, la máquina decía lo mismo. Llamó de inmediato al experto en imágenes del equipo, Marco Ferretti. Ferretti llegó al laboratorio antes del amanecer. Observó las marcas en la pantalla y, sin vacilar mucho, comentó: «Esto no es escritura. Esto no es más que fluorescencia, un patrón generado por minerales que emergen del interior del yeso». Sin embargo, Rossi no estaba de acuerdo. Abrió una muestra antigua del espejo de escritura de Leonardo en la misma pantalla y comenzó a comparar ambos. Las formas curvadas y los espacios entre ellas resultaban extrañamente parecidos. Pronto, dentro del laboratorio, estalló un largo debate. Ferretti seguía insistiendo en que el equipo solo veía lo que quería ver, lo que él calificó de sesgo de confirmación. Según él, la gente transformaba marcas comunes en un misterio solo para validar sus propias ideas. Poco a poco, el grupo se dividió en 2 facciones. Algunos pensaban que estaban al borde del descubrimiento más grande de la historia, mientras que otros lo consideraban un simple malentendido. La atmósfera se volvió tan tensa que un investigador junior salió silenciosamente de la sala. Alrededor de las 3 de la madrugada, el laboratorio quedó vacío. Solo Rossi permanecía. Decidió que esta vez no confiaría únicamente en la IA, sino que cargaría un escaneo nuevo al sistema con sus propias manos. Subió el escaneo y el programa empezó a procesar los datos. En cuestión de segundos, un nuevo número apareció en el monitor. La puntuación de confianza en la pantalla volvió a subir. Tras el escaneo manual de Rossi, el ambiente del laboratorio cambió por completo. Nadie tenía prisa por irse a casa. Durante las siguientes 72 horas, la computadora siguió analizando distintas partes de la última cena. Primero la pared detrás de Jesús, luego la zona oscura bajo la mesa, después los arcos de piedra del fondo y, por último,
los pliegues profundos de la ropa de los discípulos. Todos esperaban encontrar una o dos marcas extrañas como antes, pero lo que surgió sorprendió a todo el equipo. El mismo patrón comenzó a aparecer en cada nuevo escaneo. Estas marcas no estaban dispersas al azar por la pintura. Siempre se hallaban en los lugares donde la luz era tenue y donde, durante siglos, la brocha de un restaurador apenas podía llegar. Era como si alguien las hubiera ocultado cuidadosamente en esas áreas exactas. La puntuación de confianza de la IA también ascendía. Empezó en 67%. La siguiente exploración mostró 71, y unas horas después alcanzó 78. Ninguno podía apartar la vista de la pantalla. Cuando, en la tercera noche, el sistema marcó 83, el laboratorio quedó en silencio total durante unos momentos. Lo más sorprendente era que la IA ya no veía solo marcas. Había empezado a unir esas formas en estructuras semejantes a letras, y no eran letras normales. Estaban escritas al revés, tal como Leonardo utilizaba en su famoso guión espejo. Rossi comparó de inmediato esos patrones con los cuadernos antiguos de Leonardo, sobre todo con la caligrafía del Códice Arendal. La red neuronal seguía encontrando coincidencias entre ambos, y con cada nuevo análisis, la similitud crecía. Poco tiempo después, 3 palabras distintas se hicieron visibles en la pantalla. La primera, umbra, que significa sombra. La segunda, verità, que significa verdad. Y la tercera, tradimento, que significa traición. Ahora, quienes sostenían que todo era solo yeso dañado, les resultaba cada vez más difícil desestimar lo encontrado. Ya no parecían manchas ordinarias, sino fragmentos rotos de un mensaje escrito con cuidado. Marco Ferretti, que había rechazado la idea desde el principio, estaba ahora frente a la pantalla. No miró a Rossi y no presentó otro argumento. Simplemente se quedó mirando esas palabras unos segundos. Hasta ahora, la IA había detectado palabras sueltas, pero nadie lograba entender cómo estaban conectadas. ¿Eran solo marcas dispersas o ocultaban un patrón mayor? Durante varias horas, el sistema siguió escaneando esas áreas una y otra vez. Entonces, la IA notó algo a lo que ningún humano había prestado atención antes. Comprendió que las palabras no estaban colocadas al azar en la pared, sino siguiendo un camino específico. Cuando Rossi vio el patrón completo en la pantalla, también guardó silencio por un momento. El trazado comenzaba cerca de la mano derecha de Jesús y se expandía lentamente en un movimiento circular, pasando una a una sobre los 12 discípulos, como si una espiral invisible estuviera oculta dentro de toda la pintura. Al concluir el análisis matemático de esa espiral, surgió otro detalle sorprendente. Su forma coincidía estrechamente con la proporción conocida como la razón áurea, el mismo principio que fascinaba a Leonardo y que aparece en muchas de sus obras y diseños. El equipo empezó a comprender que tal vez la IA no estaba descubriendo una simple escritura, sino una estructura completa. Las palabras no estaban solo bajo la pintura, estaban vinculadas a su geometría, como si Leonardo hubiera escondido un documento entero dentro de su obra. La IA comenzó a unir esas letras dispersas siguiendo la espiral y pocos segundos después, por primera vez, apareció una frase completa en la pantalla. Tras traducirla, su significado resultó ser algo como: cuando la luz revela el trabajo de manos humanas, toda fe comienza a desvanecerse. Rossi leyó la frase en silencio y nadie pronunció palabra alguna. Todos se quedaron mirando la pantalla, pues la profundidad de esa única línea resultaba impresionante. En sentido literal, sugiere que al descubrir la verdadera naturaleza de algo,
y reconocer que fue creado por manos humanas, la creencia ciega se debilita. No es un ataque directo a la religión, pero ciertamente invita a cuestionar si aceptar todo sin indagar es lo correcto. Lo más sorprendente era que este mensaje estuviera oculto dentro de la pintura, que el mundo considera una de las obras cristianas más sagradas. Si el análisis de la IA era correcto, podría significar que Leonardo no solo retrató una escena religiosa, sino que también dejó un mensaje secreto sobre la curiosidad humana, la razón y la búsqueda de la verdad. En ese momento, Rossi comprendió que la IA no había encontrado solo palabras sueltas, sino que tal vez estaba desentrañando la filosofía oculta de Leonardo. Tras hallar la primera frase completa, el equipo sintió que aquello no era mera coincidencia. Si un mensaje podía esconderse allí, ¿qué otras escrituras podrían estar bajo los demás discípulos? Con esa idea, la IA siguió leyendo el patrón en espiral. El primer foco fue la sombra cercana a Judas, el discípulo conocido por traicionar a Jesús. Después de unos momentos de procesamiento, apareció otra línea en la pantalla. Quien vive con la verdad nunca se engaña a sí mismo. Rossi guardó silencio unos instantes. Ese mensaje contrastaba totalmente con la imagen tradicional de Judas. Parecía que Leonardo invitaba a comprender la verdad detrás de una persona antes de juzgarla. Luego, la IA conectó las marcas ocultas bajo Pedro, y la traducción resultó: el poder sin comprensión es ciego. Esa frase también se alejaba de lo ordinario, indicando que la fuerza o la autoridad sin sabiduría son insuficientes. Pero lo más impactante surgió cerca de Tomás, el discípulo que dudó de la resurrección hasta ver pruebas con sus propios ojos. Las palabras descubiertas allí decían: preguntar no es pecado, es el camino a la verdad. Ese momento dio un giro total a la historia, pareciendo que esos mensajes animaban a alejarse de la fe ciega y a abrazar la razón. No se denunciaba la fe, pero se sugería que aceptar algo sin pensar no debía ser la única vía. Al contemplar todas esas frases, Rossi recordó otra época. 250 años después, Europa entró en la era de la Ilustración. Voltaire habló de la libertad de pensamiento. Rousseau ofreció una nueva visión de la naturaleza humana. Kant enfatizó la razón y la inteligencia, y Diderot difundió el conocimiento a todos. Entonces surgió la pregunta: ¿las ideas que hicieron célebres a esos filósofos del siglo XVII y XVIII ya estaban ocultas por Leonardo en su pintura de 1497? Si eso era cierto, tal vez Leonardo no estaba solo adelantado a su tiempo, sino que vivía con una visión casi 250 años antes que el resto del mundo. La IA ya había descubierto varios mensajes breves, pero Rossi sentía que la historia aún no terminaba. Si Leonardo realmente ocultó un mensaje completo, la parte más importante debía estar esperándonos en alguna parte. El equipo decidió volver a escanear las capas más profundas de la obra, enfocándose ahora directamente en los ropajes de Jesús Cristo. Había muchas capas de color allí, y la imaginería hiperespectral mostraba unas marcas muy tenues, que antes se habían descartado como simples restos de pintura dañada. La inteligencia artificial empezó poco a poco a enlazar esas señales. Todo el laboratorio observó la pantalla en completo silencio. Unos minutos después, apareció una última línea. Su mensaje decía que la verdad pertenece a quienes la buscan, no solo a quienes la heredan. Pero la verdadera sorpresa todavía estaba por venir. De repente, la IA comenzó a unir todos los mensajes hallados bajo los diferentes discípulos en el mismo patrón espiral que había descubierto antes.
partiendo de la mano de Jesús y pasando uno a uno por los 12 discípulos, las frases aisladas se transformaron lentamente en un extenso mensaje. Apenas unos segundos después, surgió una idea completa en la pantalla. Su sentido era algo así como: la fe ciega es el sueño de la verdad, y quienes despierten verán lo que siempre estuvo oculto. Rossi leyó la frase y permaneció en silencio absoluto durante unos momentos. Había dedicado toda su vida a intentar comprender el arte de Leonardo. 22 años de investigación, innumerables artículos, conferencias y debates. Y ahora, frente a ella, estaba quizás el mayor hallazgo de su carrera. Pero junto a ese descubrimiento también llegó el temor. Si esa traducción resultaba ser correcta, no sería solo un nuevo hallazgo artístico. Podría cambiar por completo la forma en que se interpreta la pintura religiosa más famosa del mundo. Algunas personas podrían alabarla, pero también era posible que la comunidad académica entera se opusiera a ella. En cuanto se difundió el primer informe sobre esta investigación de Icho Aya, se generó una ola de entusiasmo a nivel mundial. Al principio la noticia circuló solo entre algunos grupos de investigación y círculos universitarios. Luego, alguien filtró el preprint en línea. Después, lo que sucedió superó cualquier expectativa. En cuestión de horas, los medios internacionales comenzaron a cubrir la historia. Grandes cadenas de noticias y portales web hacían la misma pregunta. ¿Habría descubierto realmente la IA un mensaje oculto dentro de la pintura de Leonardo da Vinci? La BBC incluso organizó un debate especial al respecto. El historiador del Renacimiento, el profesor James Whitfield, fue invitado a opinar. Señaló que, si la investigación resultaba verídica, podría constituir uno de los descubrimientos más importantes de la historia del arte. Según él, el patrón en espiral y la estructura matemática similar a la proporción áurea dentro de la obra quizá no fueran mera coincidencia. Por otro lado, el Vaticano publicó una declaración oficial unos días después. Apreciaba la nueva tecnología y la investigación científica, pero aconsejaba que la gente no sacara conclusiones precipitadas. Muchos altos cargos de la Iglesia creían que una interpretación de Buero y A no debía aceptarse automáticamente como la verdad definitiva. Mientras tanto, multitudes comenzaron a reunirse en Milán, donde se encuentra la pintura. Algunos exigían que todos los escaneos y datos se compartieran abiertamente con el mundo, mientras que otros consideraban que esa obra sagrada debía mantenerse alejada de controversias. Pequeñas protestas surgieron también en Florencia, y se iniciaron debates sobre si la tecnología tenía derecho a crear nuevas interpretaciones del patrimonio religioso. Pero la mayor reacción vino de las redes sociales. En pocos días, #DaVinciDecoded se convirtió en uno de los hashtags más trending a nivel mundial. Millones de personas empezaron a expresar sus opiniones. Algunos creían que Leonardo había formado parte de una sociedad secreta, mientras que otros lo veían como evidencia contra la religión organizada. Al mismo tiempo, muchos sostenían que la IA solo estaba imaginando patrones en el yeso deteriorado. Entonces el debate ya no giraba en torno a una sola pintura. El mundo entero parecía dividirse en dos bandos. Por un lado estaban los que confiaban en la IA, y por el otro, quienes no querían que creencias centenarias fueran puestas en tela de juicio. Y a lo largo de todo eso, la pregunta fundamental seguía sin cambiar. ¿Cuál era la verdadera verdad? Tras tantos debates, discusiones y argumentos, Rossi y su equipo tomaron una decisión importante. Declararon que, si su hallazgo era real, no había razón para ocultarlo. Por eso publicaron todos los datos al público. Cada escaneo,
cada puntuación de confianza de la IA y cada traducción quedaron disponibles para examen independiente. De esa forma, el asunto ya no estaba limitado a un laboratorio o a un país. Algunas de las universidades más prestigiosas del mundo también empezaron a estudiar la investigación. Expertos del MI te realizaron su propio análisis de los datos. Luego, equipos de la Universidad de Ámsterdam y de la Universidad de Kioto comenzaron a examinar los escaneos a su manera. Unas semanas después, los primeros informes hicieron el debate aún más interesante. Muchos especialistas creen que esas marcas no coinciden con los patrones habituales que produce el deterioro natural del yeso con el tiempo. En otras palabras, podría no tratarse simplemente de una degradación natural. No todos estaban totalmente de acuerdo, pero la pregunta había cambiado. Al principio la gente se preguntaba si había algo realmente oculto allí. Ahora se preguntaban si algo está oculto. ¿Qué significa realmente? Fue entonces cuando surgió una nueva idea que la gente empezó a llamar la teoría de la cápsula del tiempo. Algunos investigadores piensan que Leonardo no dejó este mensaje para la gente de su época, sino para el futuro. Tal vez sabía que nadie en su siglo lo entendería, así que lo ocultó bajo capas de pintura y esperó a que la tecnología avanzara lo suficiente para que una máquina lo descifrara. Si eso fuera cierto, imaginen, la IA abrió una puerta 500 años después que Leonardo mismo había cerrado. Pero quizás la historia no termina aquí. Muchos historiadores ahora se plantean otra cuestión. Si un mensaje como ese pudiera existir dentro de la Última Cena, ¿podrían también haber secretos ocultos en otras pinturas famosas de Leonardo? ¿Podría haber un código detrás de la sonrisa de la Mona Lisa? ¿Podría la Virgen de las Rocas o la incompleta adoración de los magos esconder misterios similares? Hoy, algunos de los museos más importantes del mundo, el Louvre, la Uffizi y el Prado, siguen exhibiendo innumerables obras de Leonardo y de otros grandes maestros. ¿Quién sabe cuántas de esas piezas no son solo pinturas, sino mensajes que han esperado siglos para ser descubiertos? Tal vez la Última Cena no sea el descubrimiento final. Quizás sea solo el comienzo. Puede que sea la primera grieta en una puerta que guarda los mayores secretos de la historia. Y ahora les quiero hacer una pregunta. Si Leonardo realmente dejó esos mensajes para la gente del futuro, ¿qué creen que intentaba prepararnos? ¿Y piensan que otras grandes obras alrededor del mundo podrían estar ocultando secretos similares? Dejen sus opiniones en los comentarios. Y si les gustan los misterios de la historia como este, no olviden suscribirse.